atención o quizás un tratamiento. Claro que sí, tenemos una área de psicología que es la licenciada Lisette Violeta quien está atendiendo esta área, y desde luego que puede ir a valoración, lleve a su pequeño a valoración. Si en algún momento la psicóloga llegara a detectar algo que requiera atención o tratamiento, inmediatamente se le hace su referencia al lugar indicado para recibir este tratamiento. Lo invitamos a que usted vaya, lleve a su pequeño a la unidad básica de rehabilitación. Aunque tenga 7 años, no se preocupe, lo vamos a recibir en el área correspondiente. Y si es un bebé, desde luego existe estimulación temprana, y a nosotros nos da muchísimo gusto recibir a todas las personas que quieran asistir a la unidad básica de rehabilitación. Doctor, cuando se detecta alguna discapacidad en algún paciente, se le hace el conocimiento de que cuenta con una discapacidad, se le dice qué tipo de discapacidad cuenta ya, y en este caso, ¿cuáles serían los alcances de los tratamientos, doctor? Sí, de hecho, en el momento que acude algún paciente o alguna persona con su niño, por ejemplo, a solicitar la atención, se hace una valoración para poder saber hasta qué punto podemos nosotros ofrecerle el servicio ahí en la unidad. Si en un momento dado el diagnóstico presuntivo que estamos haciendo no podemos tener una confirmación exacta, lo que corresponde es canalizarlo a un segundo nivel donde nos puedan hacer los estudios que correspondan para poder aclarar lo más acertadamente posible un diagnóstico. Si en la unidad son casos que en un momento dado, te decía, lo podemos diagnosticar, se le indica a la persona el tipo de problema que tiene y qué alcances, qué mejorías vamos a tener con su caso, ¿no? Con su problema. Vamos a suponer un problema de parálisis facial, generalmente la mejoría es en un 100%. El momento que vemos al paciente, que podemos indicarle, poder saber la causa que le originó ese problema, se le indica su terapia y se le dice tal tiempo promedio, ese problema debe estar resuelto. Si dentro de ese tiempo que nosotros consideramos que debió haber mejorado, vemos que no avanza, se tienen que considerar otras causas que estén influyendo el por qué no se resuelve el problema, y es donde nos apoyamos de otras áreas. Si es necesario acá en Miahuatlán, o se les canaliza a Oaxaca para que nos apoyen en ese tipo de diagnóstico. Por estadística, muchas veces los padecimientos, uno percibe cuál puede ser el alcance del tratamiento, la mejoría del tratamiento, y en base a eso pues le hacemos la aclaración al paciente, ¿no? Porque sí puede llegar a alguien con una expectativa de curación, a lo mejor, ¿no? Puede llegar a alguien con una situación específica de pensar que va a quedar 100%. Entonces, pero va a depender mucho del diagnóstico, del padecimiento, del tiempo que tiene el padecimiento. Entre más temprano se pueda atender un problema, entre más pronto pueda acudir a atenderse, a hacerse una valoración, la mejoría, pues lógico, se va a ver más rápido, ¿no? Sí, yo quiero mencionar algo muy importante que no debemos pasar por alto. Los alcances de los tratamientos que usted menciona es porque en la VR se le da la suficiente importancia al tratamiento que se le da al paciente, porque es de manera específica. Sí, de hecho el tratamiento está enfocado de manera personalizada, inclusive la atención es personalizada, ¿no? Con el paciente, y prácticamente las técnicas y las modalidades que se manejan ahorita en la unidad sobre terapia física, pues es que el paciente lo haga, que el paciente de alguna forma vaya reprogramando toda aquella cuestión que él presentó por la lesión, porque no es lo mismo que yo le diga al paciente que tome su brazo, que lo estire, que lo doble, o como decimos antes, que extenderlo, flexionarlo, hacer un fortalecimiento, a que yo le ponga un aparato, ¿no? Y que lo mueva. A lo mejor se duerme el paciente con esa vibración, con ese movimiento, pero su cuerpo no está reprogramando toda la actividad que neurológicamente todos sabemos que el cerebro es eso, es la parte principal de la función de todo.
Entonces, si nosotros nos abocamos básicamente a esperar, porque normalmente es siempre la esperanza de la gente cuando llega, por el concepto a veces equivocado que se tiene, ¿no?, de lo que es el área, de que va a estar lleno de aparatos, ¿no?, de aparatos así, digamos, de alguna forma como mágicos, que ponemos al paciente ahí y se resuelve su problema, ¿no? Cosa que no sería lo ideal, porque tenemos que trabajar con la persona, con su cuerpo, con su sistema nervioso, con el cerebro, que es la parte que en un momento dado pues pierde, digamos, esa función, y hay que reprogramarlo. ¿Cuál es la función en este caso de la terapia? Volver a eso, y lleva un proceso. Estos son los alcances del tratamiento que se lleva en la unidad básica de rehabilitación. Lo que usted menciona yo lo puedo traducir así. Muchos decimos, a ver, métame a un aparato y ya voy a salir con mi problema resuelto. No sucede. No. Tiene que ver mucho la participación del paciente y los deseos. Sí, ni sería lo ideal, ¿no? Decir, correcto, te pongo aquí y resuelvo tu problema, porque no reprograma aquella situación que se haya afectado. Así es muy importante entonces entender el alcance de un tratamiento. Si hubiera alguna persona que a usted le da una falsa expectativa diciéndole, ven, yo te pongo con este aparato y vas a ver que tu problema va a solucionarse, pues no estaría siendo del todo fiel a su labor. Por eso nosotros nos enfocamos muchísimo en darle la importancia, como decía yo hace un momento, la importancia de lo que es una discapacidad y la atención de manera muy particular en cuanto a la persona. O sea, no generalizamos un problema, doctor. No, de hecho no podemos estandarizar el tratamiento, ¿no? Inclusive puede ser una parálisis facial de 5 pacientes, pero cada una va a tener una evolución diferente, ¿no? Cada una le va a ir modificando, a lo mejor en este caso la terapista, sus terapias, el tiempo de terapia. Entonces tiene que ser personalizado y tiene que ser de alguna forma indicado de acuerdo a la necesidad del paciente. Hay por ejemplo personas que tienen una piel muy sensible, que generalmente para poder favorecer un masaje facial se indica algún tipo de aceite, ¿no?, o algún tipo de líquido que permita que se haga un mejor masaje, y hay gente que es sensible a eso, el cutis, la piel. Entonces no se puede, decir estandarizar el tratamiento a todos, por eso cada uno recibe una atención especial. Por eso es muy importante, usted que nos está escuchando en su casita, acuda a la unidad básica de rehabilitación. Le voy a decir algo muy importante: ningún área médica, ningún lugar en todo Miahuatlán le puede garantizar un servicio realmente eficaz, sino solo la unidad básica de rehabilitación. Yo quisiera que usted me entienda bien lo que le estoy diciendo. Se garantiza el servicio, ¿ok? Lo resolutivo de su padecimiento es otro punto, pero el único lugar que le puede garantizar un servicio adecuado es la unidad básica de rehabilitación aquí en Miahuatlán. Me voy a permitir leer un mensaje de texto que dice así: buen día, ¿de qué edad es estimulación temprana? Y gracias y Dios los bendiga. Gracias por su mensaje. La atención para la edad de los pequeños para estimulación temprana, doctor. Bueno, la estimulación temprana que está ofreciendo en la unidad es de recién nacidos hasta los 18 meses. Okay. Sí, generalmente, claro, la estimulación puede continuar, pero en lo que corresponde a la estimulación temprana, pues la estamos trabajando de recién nacidos a los 18 meses. 18 meses. ¿Por qué 18 meses? Porque es hasta donde generalmente ya adquirieron su marcha, ¿no? Su marcha independiente, y es que donde nos interesa ir viendo toda la evolución para que no hayan factores discapacitantes en el bebé. Sí, eso está muy bien. Yo le quiero hacer otra pregunta, doctor. Hace un momento hablábamos de los padecimientos, de las expectativas con las cuales llega un paciente a la unidad básica de rehabilitación. ¿Todos los casos son resueltos en la VR? Bueno, aquí por ejemplo se podría entender en el caso de la pregunta que vamos a hacer que se recupere en la cuestión de su padecimiento la persona. De hecho, no todos los casos desafortunadamente se resuelven al 100%, y esto quiero hacer hincapié en la cuestión de que va a depender del tipo de discapacidad. Por ejemplo, vamos a poner los problemas de tipo neurológico, que son los más severos,
por el tipo de sistema que se afecta. La intención básicamente es aprovechar aquellas partes que no están lesionadas. Por ejemplo, en un parapléjico. Parapléjico es aquella persona que por un accidente generalmente tiene una lesión de la médula espinal, y la mayoría de personas que son parapléjicas pues pierden el movimiento de sus extremidades inferiores. En ellos, dentro de la rehabilitación, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué es lo que le toca a la unidad aportarle a este paciente? No lo vamos a poder hacer caminar, ¿sí? Si llega esta persona con la intención de que ahí en el área vamos a lograr que camine, pues no. Pero ¿qué sí vamos a hacer? Bueno, fortalecerle sus brazos, por ejemplo, trabajar la cuestión psicológica, que la etapa de duelo puede ser de algunos meses y en algunas personas toda la vida, no poder superar. Esto es muy importante. Ese trauma de ser una persona físicamente normal a tener que depender de una silla. Entonces ahí lo que nos toca es aprovechar lo que está bien. ¿Qué pasa en estos casos cuando en un momento dado llegan, y es la experiencia que hemos tenido, que la mayoría de personas no entiende exactamente cuál es el fin del tratamiento, a pesar de que se les explica, ¿no? Es volverlos a integrar a otro tipo de actividad, ¿sí? Aprovechando pues sus brazos, sus ojos, sus mentes, la manera de hablar, todo lo demás, porque bueno, yo siento que aquella persona que en un momento dado tiene la oportunidad de estar físicamente al 100% y saber la importancia que tienen sus piernas, pero es una parte que permite el traslado, la marcha, pero prácticamente muchos dependen de eso, ¿no? Es solo desplazamiento. Exactamente, es desplazamiento únicamente. ¿Y qué pasa si el día de mañana pierde el movimiento? Pues para él perdió la vida, perdió todo, no hay forma. ¿Y qué nos toca a nosotros en la unidad? Bueno, convencerlo de que tiene sus manos, que tiene su mente, que la tiene bien, que afortunadamente la mayoría de personas que tienen un problema de lesión medular emocionalmente están bien, el cerebro neurológicamente, su capacidad intelectual queda al 100%. No disminuyó. No disminuye, ¿no? Y te digo, y por experiencia, la participación que tuve yo en el tiempo que estuve estudiando, a muchas personas parapléjicas que superaron ese problema, ese trauma de dejar de caminar, pues hay licenciados, hay médicos, ¿sí? Hay de todo tipo de profesionistas donde su problema le permita hacer uso de su capacidad intelectual, ¿no? Y eso es lo que en la unidad nos toca, orientar de que aquellos casos en donde el problema sí es un poco severo en cuestión de lo físico, pero se puede otra vez reintegrar a la sociedad con alguna actividad diferente. Entonces, si yo tengo un problema de que me quitaron una pierna, pues no por eso voy a quedar en la casa escondido, ¿sí? Hay prótesis, hay terapia para poder llegar a usar una prótesis con una facilidad pues prácticamente de un profesional, digamos, y que eso va a permitir que esta persona se vuelva a integrar a su actividad. Entonces, eso nos toca hacer la unidad. Por eso te digo, no todos los casos prácticamente, te voy a decir, se resuelven. No es lo mismo que llegues con una secuela de fractura, que a lo mejor en un mes y medio, y secuela de fractura en el tobillo o en el brazo, al mes y medio ya estás al 100%. Aquí llegues con una hemiplegia, por ejemplo, que es un accidente vascular cerebral, o una paraplegia o una amputación, no va a ser lo mismo, ¿no? Pero sí le vamos a dar las alternativas de cómo continuar su vida. Es algo muy importantísimo que usted está mencionando. La VR entonces no es meramente en el aspecto físico, sino que ve hasta también el aspecto social. Sí, exactamente. Que es algo muy